Vamos a ver unas observaciones finales, hermanos. Haz de ello un objeto de constante estudio y reflexión diaria y de oración para aprender a tratar con los pecadores y así promover su conversión. Sobre todo, tu manera de actuar, la manera de decir las cosas, solemne, sobrio. No quieres ganar un argumento, quieres tú iluminar a la persona con los argumentos. Sé muy buen escuchador. Sé muy bueno para escuchar a la persona. Déjalo hablar, porque entre más hable, más evidencia te da que después la puede servir para que tú puedas hablar con él. Los pecadores se enredan mucho cuando hablan mucho. Y eso es benéfico para nosotros, porque cuando cada vez que habla más, se está enredando más, se está enredando más. Y entonces todo eso, cuando tú empiezas a hablar, te da más parte para saber cómo hablar con ese pecador. Es el gran negocio en la tierra de todo cristiano, salvar almas. La gente a menudo se queja de que no sabe cómo abordar este asunto. La razón es bastante clara. Nunca lo han estudiado. Nunca se han tomado el trabajo adecuado para prepararse para el trabajo de salvar almas. Si la gente no les prestara más atención y pensamiento para prepararse en su negocio mundano que para salvar las almas, ¿cómo crees que tendrían éxito? O sea, si un negociante no se pusiera a estudiar la mejor manera para hacer su trabajo, su tienda que vende abarrotes y que no se pone a fijar qué es lo que la gente está pidiendo, qué producto necesita, si quieren más frijol o más aceite o qué es lo que se está necesitando para tener ahí para vender. Si no está poniendo atención, ¿cómo va a tener éxito? Bueno, de igual manera, si nosotros no escuchamos cuáles son los argumentos del pecador, ¿cómo vamos a saber cuál es el refugio donde se esconden? ¿Cómo vamos a saber por dónde abordarlos? Cuando no los escuchamos primeramente para saber en dónde se encuentran y cómo sacarlos de sus madrigueras, de sus escondrijos. Ahora bien, si estás descuidando el negocio principal de la vida, ¿para qué estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? Si tu vida no es salvar almas, ¿para qué vives? Si no lo conviertes en un tema de estudio, ¿de qué manera puedes actuar más exitosamente en la edificación del reino de Cristo? Estás actuando de manera muy perversa y absurda como cristiano. Porque mientras estamos ahorita aquí en la tierra, eres un embajador de Cristo, como si Dios rogase a través de ti, reconciliados con Dios. Y eso es lo que Él quiere hacer. Muchos profesantes cristianos hacen más daño que bien cuando intentan hablar con pecadores impenitentes. Tienen tan poco conocimiento y habilidad que sus comentarios, en lugar de aumentar la atención, la desvían. O sea, los distraen, distrayéndose del argumento. No sujetándose a lo que a la intención de lo que tienen que hablar con ellos. Ten cuidado de encontrar el punto donde el Espíritu de Dios está presionando al pecador y presiona el mismo punto en todos tus comentarios. No lo sueltes, aquello que no está dispuesto a hacer. Si desvías su atención de ese punto, correrás el gran peligro de destruir su convicción. O sea, si tú lo distraes, lo minimizas, lo haces ver como no importante, entonces la persona ya no se va a sentir culpable, va a tomar una falsa esperanza y vas a destruir su convicción, su culpabilidad, ya no se va a sentir culpable.
porque básicamente tus comentarios le hicieron ver que no es algo tan importante. Toma la tarea de aprender el estado de su mente, lo que está pensando. Acuérdate, dije, ¿cómo puedes saber esto? De la abundancia del corazón habla la boca. En donde tiene el interés, ahí está su mente. En lo que él vive todo el tiempo, en lo que disfruta, es donde tiene su interés. ¿Cómo se siente? ¿Y qué es lo que siente más profundamente? Luego presiona a eso a fondo y no distraiga su mente hablando de otra cosa. Enfócate en ese punto, en donde la persona está pensando, en donde está el interés. No tengas miedo de presionar ese punto por temor a volverlo loco. Algunas personas temen presionar un punto en el que la mente tiemble por temor a causar daño, a pesar de que el Espíritu de Dios está claramente tocando ese punto con el pecador. Si ya está tocando ese punto, síguelo, 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 no le va a pasar nada hasta que está dispuesto a renunciar a ello y a someterse a Dios. Esto es un intento de ser más sabio que Dios. Deberías aclarar el punto, iluminarlo con la verdad por completo y hacer que el alma se rinda y luego la mente estará en paz. O sea, no trates de ser más sabio que Dios. Tú eres un mensajero y que acomoda las verdades de Dios al mejor fin para causar, ya sea despertarlo o llevarlo a convicción o que se salve. Tú buscas el mejor medio. ¿Cuál es la verdad que lo va a llevar a esto? ¿Cómo voy a despertar a alguien? Bueno, haciéndole ver la grandeza de Dios, haciéndole ver los juicios de Dios, haciéndole ver la justicia de Dios, haciéndole ver el poder de Dios, lo puedo despertar. ¿Cómo lo puedo al que está despierto? ¿Cómo lo puedo llevar a la convicción? Cuando yo expongo la ley de Dios y lo razonable de la ley de Dios. ¿Cómo Dios es justo en pedir que no haya adulterio? Porque estarías ofendiendo a la esposa o la esposa estaría ofendiendo al esposo y nadie le gustaría eso. Así que es justo que Dios pida eso. Es justo que Dios pide que no forniques. Porque cuando una persona fornica, no estando casada, luego la embaraza y luego el hombre no quiere hacerse cargo del niño. Y aún peor, luego lo quieren matar a la criatura en el vientre de la madre, que se convierte en un homicida. Y la mujer se convierte en un homicida al matarlo y el hombre se convierte en un homicida al hacerlo. Por eso no quiere fornicar. Por eso evita eso. ¿Por qué no quiere la idolatría? Porque estás pidiendo a un ídolo mudo que no tiene poder para hacer nada. El marianismo es fútil, no pasa nada. No te va a conceder nada María. Entonces, ya, o cualquier tipo de idolatría, cualquier otra cosa que pongas en lugar de Dios y que te sientas satisfecho con eso, es vano, es mentira. Y así cada uno de los pecados puedes presentar lo razonable que es Dios en pedir que no se haga eso. Y si la persona es culpable, se siente culpable, hacerlo ver que Dios lo ve tan culpable y que por eso tiene que hacerle justicia a las personas que por hacer eso fueron dañadas y que él tiene que ser castigado y él tiene que asumir su responsabilidad de ser castigado y tiene que asumir la responsabilidad de ir al infierno, que eso le toca, se lo ha ganado a pulso, eso. Y eso es lo que queremos dejar bien claro. Grandes males han surgido y muchas falsas esperanzas han sido creadas al no discriminar entre un pecador despierto y un pecador convicto. El despierto es uno interesado solamente. Todavía no se siente culpable. Todavía no siente que soy un vil pecador, que estoy mal con Dios. Solamente hay un interés, porque quizás
han pasado ciertos eventos en su vida, alguna enfermedad, alguna plaga, o se quedó sin trabajo, o por algo, alguna muerte en la familia, y eso dijo, tengo que buscar a Dios, pero todavía no se siente culpable. El convicto se siente culpable, pero hay algo que no está dispuesto a rendir a Dios. Tiene un ídolo escondido, que él lo tiene guardadito y no lo quiere sacar. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Al despierto tenemos que mostrarle los pecados para que sienta culpabilidad. Al convicto tenemos que buscar aquella parte que todavía no cede para que hacerle ver lo irrazonable, la rebeldía que está haciendo, no querer rendir eso a Dios, la rebeldía que está haciendo y cómo lo irrazonable de querer tener eso y perder su alma. Es lo que queremos hacer. Por falta de esto, personas que están solo despiertas son presionadas inmediatamente a someterse. Todavía no está listo. Todavía no sabe de qué pecado se va a arrepentir. Le dicen, deben arrepentirse, someterse a Dios. ¿Pero de qué se arrepienten? Si no se sienten culpables de nada. Cuando en realidad no están convencidos de su culpa, ni instruidos lo suficiente como para siquiera saber lo que significa someterse. No saben, no saben, porque no saben en qué han ofendido a Dios, en qué han ofendido a su prójimo. Esta es una forma en que los avivamientos han sido gravemente perjudicados por exhortaciones indiscriminadas al arrepentimiento sin la debida instrucción. Porque la persona presenta mucho interés y luego, no, ya está listo, ya está listo. ¿Listo de qué? Vamos a ver de qué te sientes culpable. Y por eso les decía antes de que empezáramos el estudio que puedes abordar a la gente de qué te sientes culpable. No, pues de nada. ¿De qué te sentiste culpable? ¿Sientes que Dios te perdonó? No, pues que sí. Y si te perdonó, ¿y cómo es que no te sientes de culpable? ¿Cómo está eso? ¿Cómo te va a perdonar si no eres culpable? Y ahí es donde los encuentras, que simplemente son de los que piensas positivamente, no, yo tengo ganas de buscar a Dios y todo, pero no hay la obra del Espíritu Santo causando la convicción de pecado para que haya un verdadero y profundo arrepentimiento y se pueda salvar. Los pecadores ansiosos deben ser considerados como estando en un estado muy solemne y crítico. De hecho, han llegado a un punto de inflexión. Es un momento en el que su destino probablemente quedará sellado para siempre. ¿Quién es el pecador ansioso? El joven rico. El que vimos con joven rico está ansioso. Ahí anda buscando. Y le pone el dedo de la llaga y se quedó con más ansiedad. Porque nunca se le han de haber quitado de la mente las palabras de Jesús. Cuando se fue triste, ese joven ya nunca volvió a ser feliz. Ni con todo el dinero volvió a ser feliz. Porque todo el tiempo estaba en la mente, vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Y, y sabía que mientras no hacía eso, no estaba bien. Muchos buscan un falso consuelo o se van a religiones falsas. Alguien que les apapache el pecado. Algún falso profeta, falso pastor que los haga sentir bien aunque viven en el pecado. Y entonces ya están decididos a irse al infierno. Cuando van a eso, tomaron una decisión y la decisión fue a favor de Satanás. No fue a favor de Dios. Fue a favor de Satanás al meterse a ese lugar. Por eso hay que decirles, si tú vas ahí y te regresas, tú estás tomando una decisión a favor de Satanás y en contra de Dios. Decirle así claramente, ¿está bien? Nada más quiero hacerte claro, estás rechazando a Cristo y estás votando a favor de Satanás. Tú pusiste tu voto a favor de Satanás y quieres irte con Satanás. Ve con él y cuando estés en el infierno te vas a recordar de este momento, cuando tú rechazaste a Cristo y te fuiste en pos de Satanás. El Espíritu de Dios no siempre contenderá con ellos. No siempre el Espíritu va a estar actuando con ellos.
Así lo dice la palabra. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esta es la palabra de Dios. No siempre va a estar actuando ahí. Por eso están entre el cielo y el infierno. Los cristianos lo deberían sentir profundamente en ellos. En muchos aspectos, sus circunstancias son más solemnes que el día del juicio. Porque en el momento en que tú descubres el punto de inflexión, aquello que no está dispuesto a ceder, sabes que eso lo va a separar del cielo del infierno. Ese es el punto. Eso, el dinero de ese joven, ese fue el gran punto por lo que lo llevó al infierno. Todavía en el infierno se sigue atormentando ese joven el día de hoy. Y todavía se acuerda de esa plática con Jesús. Y todavía se acuerda que él rechazó vender todo lo que tenía cuando Jesús le pidió eso. Ahorita se está acordando. En este momento se está acordando. No lo puede separar de su mente. Todo el tiempo se quedó ahí. Que por eso está en el castigo donde está. Aquí se decide su destino. El día del juicio lo revela. Y el momento particular en que se hace es cuando el espíritu está luchando con ellos. O sea, cuando la persona viene contigo y encuentras ese punto, el espíritu está luchando con ellos. Ese es el punto que no quieren dejar. Pero aquí él va a decidir su destino. El día del juicio solamente le va a revelar. ¿Te acuerdas que te dijeron sobre esto? Y tú no quisiste. Y entonces es lanzado al agua de fuego y azufre. Aquí tuviste la oportunidad, pero tú rechazaste. Entonces el espíritu empieza a luchar, tú hablas con él, cooperas con el espíritu, pones el dedo en la llaga, pones el dedo en el punto que el espíritu quiere hacer demostrar que está mal, que tiene que dejar y hacérselo ver. Estás decidiendo tu destino. Ábreles el contexto. Al hacer eso, estás decidiendo tu destino. Estás rechazando el cielo por el infierno. Estás rechazando a Cristo por Satanás. Así tienes que hacérselo ver, que la magnitud de la decisión que están a punto de tomar. Los cristianos deben recordar su terrible responsabilidad en tales momentos. O sea, tu responsabilidad es hacerle ver las cosas bien claras a él. Es que no encubras nada, hacerles ver todo y ya la persona tiene que tomar la decisión. El médico, si sabe algo de su deber, a veces se siente bajo una responsabilidad muy solemne. Su paciente está en un estado crítico, donde un pequeño error destruirá la vida y cuelga temblando entre la vida y la muerte. Si tal responsabilidad se siente en relación con el cuerpo, qué responsabilidad terrible debe sentirse en relación con el alma. Cuando se ve que cuelga temblando en un punto y su destino ahora debe ser decidido. Tú en ese momento eres el médico de las almas y tú ya encontraste el punto donde está colgándose, el punto de controversia, el punto que no quiere ceder, que el joven rico era muy rico, tenía muchas posesiones. Ese era el punto, ahí estaba colgándose las riquezas, donde abajo estaba un infierno lleno de llamas, esperando con él. Y si suelta esas riquezas, en vez de irse para abajo, se hubiera ido para arriba al cielo. Pero estaba colgándose de ellas, como que eso era su vida, eso era la razón. Y su destino iba a ser decidido en ese momento. Cuando él se fue triste, su destino quedó sellado. En ese momento se puso del lado de Satanás en contra de Cristo.
Y Jesús no le bajó ni tantito. Cuando lo vio que se fue triste, dijo, qué difícil es que un hombre como él entre al reino de los cielos. Qué difícil es. O sea, jamás. O sea, porque están agarrados por esos puntos. Una falsa impresión que tú des, una observación indiscreta, una frase mal interpretada, una ligera desviación de la mente pueden llevarlo por el camino equivocado y su alma se pierde. Vean nomás la responsabilidad que tenemos nosotros cuando estamos hablando con la gente. En otras palabras, no es un juego, no es tomarlo a la ligera, no es un hobby, no es un pasatiempo, es la eternidad de una persona que ha llegado a tus manos y que tú tienes que ser una persona fiel en decir de parte de Dios como de Dios lo que Dios espera de esa persona que tiene que hacer. Y tienes que hacerlo de tal manera que la persona pueda irse del lado de Cristo. Nunca un ángel fue empleado en una obra más solemne que la de tratar con pecadores que están bajo convicción. Los ángeles no predican, están muriéndose. Quisieran hacerlo, pero esto no fue dado a los ángeles para que lo hicieran. Nos fue dado a nosotros. A cada uno de nosotros nos fue dado este gran honor, porque es un gran honor, ser un embajador de Cristo, ser alguien que hablamos de parte de Dios a la gente para guiarla a la salvación. Es un privilegio para nosotros este trabajo. Qué solemne y cuidadosamente entonces los cristianos deben caminar, cómo deben trabajar sabia y hábilmente si no quieren ser los medios de condenar un alma. Y así es. Qué solemne y cuidadosamente entonces los cristianos deben de caminar, deben andar en sus vidas. Cómo deben trabajar sabia y hábilmente si no quieren ser los medios de condenar un alma, de que alguien se pierda. Y esto se logra mucho hablando con ellos y escuchándolos, para después llevarlos al punto en cuestión. O sea, porque como les digo, cuando tú más oyes de ellos, más sabes en dónde se encuentran. Finalmente, si hay un pecador que me esté escuchando hoy, déjame decirte, abandona todas tus excusas. Se te ha dicho esta noche que todas son vanas. Esta noche se dirá en el infierno y se dirá en el cielo. Y se hará eco desde los confines del universo lo que decidas hacer. Esta misma hora puedes sellar tu destino eterno. ¿Te someterás a Dios esta noche? Ahora mismo. Si hay alguno de ustedes, de entre ustedes, que no está salvo. Dice la palabra, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a orar, hermanos.